Hola familia, bienvenidos al canal de Mamstar X. Pues hoy voy a hablar acerca de los altares ancestrales. Le he estado dando cabeza a este video y a este tema por varios días y bueno, he tenido varias personas que me han pedido que hable acerca de este tema, entonces aquí estoy. Pero antes de empezar, quiero recordarles que todo lo que voy a compartir con ustedes proviene de mis experiencias espirituales, al igual que mi evolución, mis aprendizajes y a veces muchas de las inspiraciones que me vienen del mundo espiritual, como también de las cosas que ya yo he hecho que me han resuelto y me han traído mucha paz y tranquilidad. Y el poderme reconectar con mis ancestros a este nivel que lo he podido hacer ha contribuido también a llevarme a otro nivel de tranquilidad mucho mejor, que no solamente ha sido para mí, pero también para los míos. Entonces, es de ahí que voy a hablar cómo es que tú puedes hacer un altar que venga de acuerdo con tu linaje, que culturalmente mantenga y venere esa conexión con los tuyos, para que tú puedas fortalecer esa conexión. Y aquí es donde entonces quiero aclararles que esto no es un altar desde un punto de vista religioso, ya que si tú o te vas a iniciar a una práctica religiosa, como por ejemplo la de Yoruba o la santería o otras, ¿no?, que tengan que ver con tus ancestros, tú tienes que seguir los aprendizajes que tú vas a ir obteniendo de las personas que te van a ir guiando. Ya eso es otra cosa, ¿no? Entonces yo voy a hablar desde el punto de vista de un altar que tú puedas crear, que sea tradicional, de acuerdo a tu linaje. Vamos a mantener eso en claro. Y desde luego, aquí es donde yo aprendí, reconocí que en la forma que lo estoy haciendo es como me trabaja a mí. Entonces, yo hallo que primeramente debes de saber escoger un sitio en tu casa y poner una mesita. Después tienes que ir en busca de los nombres de todas aquellas personas que ya no tienen cuerpo físico. Yo encontré un debate entre determinar quién tú vas a considerar un ancestro, ¿verdad? ¿Cuál es la generación que ya comienza a ser ancestral y cuál no? En mi caso, yo decidí de que todos mis ancestros son todas aquellas personas que ya no tienen un cuerpo físico. Desde luego que hay una gran diferencia entre alguien que ha muerto en paz y tranquilidad a un espíritu o una persona que no lo ha podido hacer. Entonces aquí es donde cuando tú haces un rezo, tú empiezas a mencionar nombres, pero después tú quieres hacer un rezo también de luz a aquellas familiares que no pudieron desarrollarse espiritualmente, en una manera que pudieran tener tranquilidad en el momento de morirse, ¿no? Y ayudar a esos seres. Al igual que tú tienes que saber distinguir y determinar con quién vas a trabajar o no. No, es como todo, cuando tú estás aquí en el mundo físico, tú puedes tener una familia muy grande, puedes tener hermanos, pero no todo el mundo te llevas con... Tú no te llevas con todo el mundo. Pero de vez en cuando tú puedes llegar a un acuerdo con esas personas debido a que en la unión está la fuerza, ¿no? Lo mismo pasa con el mundo espiritual. Entonces, yo hallo que hay ciertas cosas básicas, como son los elementos, las cosas que representan los elementos, que es bueno tener en un altar, como es una vela, ¿verdad? Para dar luz y fuerza a tus ancestros,
un vaso de agua para traer claridad y refrescar la energía. Y después todo lo que tú decidas ahí utilizar depende de la conexión ancestral que tú tengas con tu linaje. Lo que tú quieras respetar de acuerdo a las costumbres de los tiempos de tus ancestros. Y bueno, aquí es donde yo comprendí que hay una gran diferencia de las prácticas tradicionales, ancestrales, antes del cristianismo que después. Entonces yo quise irme más allá del cristianismo, debido a que esas prácticas religiosas trajeron un gran cambio de conciencia de cómo nosotros entendíamos, ¿verdad?, nuestras conexiones ancestrales. Y bueno, en mi caso, debido a que yo soy producto de una combinación de genes, parte Europa y parte África, yo tuve que hacerme una prueba ancestral porque mis padres no se acordaban de su... bueno, por parte de mi papá no se acordaba de su tatarabuelo ni de su abuela. Y debido a que estoy en un país que no es mi país de origen, pues no tengo acceso a esa información y determiné que me iba a hacer la prueba ancestral. Desde luego que me sorprendí, me quedé con la boca abierta cuando vi que yo no era mitad mitad, sino más bien era una lista de diferentes genes. Pero bueno, tú tienes que empezar por el lado de tu mamá, porque esa es la energía que te abre a ti, ¿verdad?, a este mundo material. Y empiezas, ¿verdad?, por el lado de tu mamá, madre y padre, si hubieron hijos y ya no están en vida. Después por el lado de tu abuela, lo mismo, por el lado de tu abuelo por parte de mamá. Y continúas hasta que tú llegues al punto de que ya no encontraste más nombre. Y después cuando tú haces el rezo, tú pides por 15 generaciones antes de esa persona. Después haces lo mismo por el lado de tu papá. ¿Ok? Entonces aquí es donde yo noté la diferencia de hacer un altar en que yo les rezaba a mis ancestros, pero no nombraba sus nombres, a cuando tú te sientas y empiezas a nombrar nombres y empiezas a llamar esos espíritus. Que desde luego aquí es donde es bueno tener o una maraca, o una cuenca, o una campana. Debido a que el espíritu entiende el sonido, frecuencias, ¿verdad? Nosotros creamos frecuencias cuando hablamos, el sonido. Cuando tú estás haciendo un rezo y tú empiezas a sonar tu campana o tu maraca, tú estás llamando a esos espíritus. Yo antes no decía ninguno de los nombres porque no lo sabía, entonces sí, yo pedía al espíritu de luz. Claro, tú siempre quieres trabajar con la luz, con la paz y la tranquilidad, pero a veces yo no sabía quién era quién, y no es por nada. Nosotros somos seres muy curiosos, y a mí me traía cierta intranquilidad de pensar que a lo mejor yo estaba trabajando con un espíritu que no era de mis ancestros. Y yo decía, bueno, ¿cómo yo voy a saber distinguir la diferencia entre uno y el otro si estoy lidiando con seres que yo no conocí? Pero esas son las cosas que a veces uno piensa que demuestran el nivel de inmadurez que uno tiene. Yo finalmente logré comprender que, bueno, es verdad, cuando tú no le estás dando fuerza a tus ancestros y estás trabajando con el mundo espiritual en general, hay veces que si tú no te sientes bien emocionalmente, estás de mala cabeza o de mala gana o de mala leche, y vas y te sientas y empiezas a pedir, esa energía que tú traes es la que le abre la puerta a todas aquellas vibraciones de la misma forma, de la misma naturaleza, y empiezan a perturbarte. Entonces yo a veces notaba que sí, yo empezaba a hacer estos altares y empezaba a poner cosas ahí que a veces atraían energías que me hacían sentir intranquilas. Y con el tiempo yo decía, ¿qué va? Yo no estoy para esto. Y cogía y rompía el altar. Desde luego que con el tiempo yo aprendí que cada vez que yo quitaba uno de esos altares, lo que me caía era candela. Debido a que es como todo. Los espíritus se acostumbran. Y aquellos que no son muy claros, cuando tú paras de darle fuerza,
te viran la vida al revés. Pero como yo tenía conciencia de mi espiritualidad y de la forma en que yo estaba evolucionando, yo no tenía ningún problema con decir, ¿sabes qué? Borrón y cuenta nueva. Voy a parar, aunque se me vire la vida al revés por un rato, pero lo voy a hacer cuando yo tenga más claridad. Entonces, esta última vez, finalmente logré que me cayera el coco, el último coco que yo necesitaba para comprender que, bueno, aunque tú hay ancestros que no conoces, hay otros que sí. Y que cuando tú mencionas el nombre de esos seres van a venir, si no es que están ya al lado tuyo, pero van a traer a los ancestros que tú desconoces. Entonces ya la cosa cambia, ¿verdad? También es ponerle atención a tus emociones. Porque si tú estás haciendo un rezo y tú estás ahí, y de pronto tú sientes un viento que no se siente bien, oye, tú empiezas a quemar incienso, empiezas a hacer un saumerio, porque esto es parte de ese altar, ¿verdad? Ese espacio que tú estás creando con tus ancestros no es tan diferente a otro de los altares que tú puedas tener. Yo personalmente tengo otro altar con mi Buda, debido a que esa fue la energía que me abrió a mí espiritualmente. Fíjate qué cosa, ¿no? Mitad africana y mitad europea. Provengo de los tiempos ancestrales de África, pero también de los tiempos ancestrales de los celtas. Y quien me abrió espiritualmente a mí fue el budismo, que son prácticas que provienen de allá de Siberia y de la India y todas estas cosas, ¿no? Y el que me hizo, la energía que me hizo reconocer mi amor propio fue Pachamama. Entonces, son mis dos orientaciones espirituales a las cuales yo siempre venero. Pero cuando yo tengo mis altares, yo comprendo que es un puente a esas frecuencias con las que yo quiero trabajar y quiero fortalecer dentro de mí. Eso no es que yo le rezo a una estatua y pienso darle mi fuerza a esa estatua. No, la energía de lo que representa esa estatua es a lo que yo rezo. Y lo hago para fortalecer esa energía internamente. Pero es interesante porque esto sinceramente me pasó el otro día. Estaba yo haciendo un rezo el día, tú sabes, una vez a la semana me siento yo. Desde luego que tú siempre puedes hablar con tus ancestros. No tiene que ser una vez a la semana, pero bueno, ese día es el que yo escogí y es el que yo me siento y doy, ¿no? Mi rezo. Y estaba pidiendo luz y evolución para estas personas y estaba diciendo los nombres y de pronto digo San Lázaro. Y me quedo yo digo, bueno, ustedes que conocen acerca del santo de San Lázaro, yo dije, ¿y eso de dónde vino? Luz para San Lázaro, ok. Pero esto es para que ustedes vean en la forma que a veces tus ancestros se comunican. Al rato estoy hablando con una amiga mía y me dice que hoy era el día de San Lázaro. Ese día era el día de San Lázaro. Y ahí caí de la mata porque mi abuelo, por parte de mi mamá, era bien devoto a San Lázaro. Entonces yo creo que todos mis ancestros que son devotos a San Lázaro me dijeron, oye, ponte al día. Entonces ahí yo cogí, prendí una velita, compré flores y lo puse a nombre de San Lázaro, ¿ves? Un pequeño obsequio de reconocer una costumbre ancestral. No pierdes nada con eso. Y esos son los momentos, ¿no?, que tus ancestros desean que tú recuerdes. Porque imagínate tú, el día que tú te mueras y tu espíritu esté al lado de tus seres queridos y que tú nunca escuches que ellos hablan de ti con un poco de cariño y de amor y reconocimiento. Imagínate cómo te vas a sentir cuando tú vas a estar al lado de ellos y ahora vas a tratar de ayudarlos.
y te das cuenta que ellos están teniendo tropiezos porque tienen costumbres y hábitos que las recogieron por ti, porque tú se las enseñaste y son hábitos que no los están ayudando. Imagínate todo eso, ¿no? Y eso fue lo que me vino a mí, que yo dije, coño, la verdad que estamos de madre. Somos del carajo. Porque yo fui bien cercana a mis abuelos por parte de mi mamá. Yo conocí a mi abuelo por parte de mi papá, pero mi abuela se murió por parte de mi papá cuando yo era muy joven. Era una niña, era una bebé. Y sí me acuerdo de mi abuelo por parte de mi papá, pero sí fui bien cercana a mis abuelos por parte de mi mamá. Y me puse a pensar y yo digo, caballero, es verdad que con lo mucho que yo los quiero, que yo no he tenido esa cosa de hablar con ellos como si no se han ido, porque el espíritu de ellos no se han ido. Por eso es que, es un reconocimiento, es otra de las formas que tu fuerza espiritual se fortalece debido a que tú has heredado todos los aprendizajes que ellos han tenido, los buenos y los malos. Entonces, tú eres el que estás en la silla caliente ahora aquí en el mundo físico, en esta escuela, y ellos son tus ojos en el mundo espiritual, tus guías. Tú eres, ¿verdad?, la evolución espiritual de ellos en el mundo físico, pero ellos son tus ojos y tus guías en el mundo espiritual. Y cuando tú te unes a la causa con ellos y ellos contigo, no digo yo si tu fuerza espiritual crece. Y no digo yo si los problemas que tú tenías anteriormente disminuyen. Y aquí yo no estoy diciendo que los utilices para hacer mal, ¿verdad? Porque yo nunca me siento en ese altar y digo, oye, esta persona me está fastidiando, candela, hazle la vida al revés. Nunca se me ha ocurrido eso. Pero sí hay formas de poder hablar con ellos y decirle, mira, tengo un tropiezo, esto no me va bien, ayúdenme. Claridad. Calmen estas vibraciones. A veces cuando estoy trabajando con ciertas personas que tienen muchos tropiezos y tienen que ver por los ancestros, a veces yo, mediante los míos, le pido que hablen con esa familia. Hay muchas formas que tú puedes trabajar con el mundo espiritual, pero tus intenciones tienen que estar limpias y tienen que estar claras. Todo lo demás depende de ti. Entonces, para aquellas personas que no tienen, que sí, que ya tú sabes que tienes más de indígena o más de África, porque es obvio, perfecto, porque tú sabes por dónde entrarle el agua al coco. Pero nosotros que somos mezclados así y que tenemos tanto de blanco como de carabalí, así le decimos nosotros en Cuba, es un dicho, porque todos somos blancos y tenemos de carabalí, quiere decir que todos estamos mezclados. Y sinceramente, no en el Caribe no estamos hablando solamente de África y España. Estamos hablando de Portugal, de Francia, de Nigeria, de tantos lugares. Y tú tienes que decir, bueno, ¿y de dónde soy? Porque hasta que tú no te identifiques y te sitúes espiritualmente, tú no encuentras paz y tranquilidad y no encuentras tus raíces. Desde luego que una de las cosas que yo noté, que antes nuestros ancestros, como estaban en comunión con la naturaleza, en vez de tener todas estas cosas en un altar, en una mesa en la casa, ellos iban al río y se bañaban y les rezaban al río y se limpiaban. O hacían un fuego, una fogata y bailaban, ¿verdad? Y pedían. Y solamente el chamán de la tribu era el que tenía las hierbas o la medicina para poder ayudar a las demás personas. Pero hoy en la actualidad todos estos altares provienen de los cambios que nosotros hemos tenido culturalmente en nuestra forma de vivir, que ahora no podemos ir al monte de la misma manera porque todavía hay prácticas religiosas que la gente va al monte o que van al río, pero normalmente nosotros hemos perdido esas costumbres. Y bueno, por lo menos yo donde vivo aquí, meter un pie en el río no lo aconsejo, porque ese pobre río está tan contaminado que nada más que tú de meter el dedito así estás seguro que vas a coger una enfermedad. Pero bueno, hay algunos de ustedes que tienen la bendición de poder entrar a un río, porque todavía lo pueden hacer. Y no hay nada mejor
que ir directamente a la energía del río y pedirles a esas energías que te ayuden. Y no hay nada mejor que tú puedas honorar y venerar a tus ancestros viviendo tú rodeado de la naturaleza. Porque ya entonces el altar que tú puedas crear no va a ser igual que una persona que vive en una ciudad grande. Entonces yo particularmente en mi altar a veces pongo ofrenda de frutas, siempre tengo vela, siempre tengo incienso, siempre tengo cosas que purifiquen la energía, tengo el vaso de agua, el elemento agua para refrescar. A veces pongo café, normalmente pongo café. Y de vez en cuando, hago una ofrenda de ron, pero yo no lo pongo en mi altar. Porque, como, yo no sé si les dije o no, pero en este proceso yo también he puesto mis condiciones. Y yo hallo que la frecuencia del ron es muy diferente a las con que yo quiero trabajar. Entonces yo sé que yo he tenido ancestros que están acostumbrados a poner el ron. Yo no lo hago en mi altar ancestral, yo lo pongo por separado y lo hago de vez en cuando, porque como a mí no me gusta beber, de vez en cuando me gusta tomarme un trago, pero a mí de beber todos los días no lo hago. Entonces no quiero crear ese tipo de costumbres hacia aquellas personas que cuando estaban en vida estaban acostumbrados a beber, y entonces no utilizo alcohol. Pero si es algo que tú quieres hacer, ya eso es cosa tuya. Tengo cristales también. Como puedes ver, yo he modificado un poco mi altar debido a que genéticamente, como les dije, soy un injerto, un injerto bastante variado. Pero sí tengo, ¿verdad?, otras cosas que, bueno, ya esos son más personales, que provienen culturalmente de mis ancestros, que yo utilizo para darme mi fuerza espiritual. Entonces yo creo que he cubierto todo el tema, y si por alguna razón ustedes tienen otras preguntas me lo dejan saber a este respecto, porque yo creo que ya he hecho ya como 2 o 3 videos, ¿no? Sí. Gracias por haberme escuchado y buena suerte.